En la ciudad de Chipre en el año 300 a.C., vivía un comerciante muy rico llamado Zenón. Durante un viaje de Fenicia a El Pireo, su barco se hundió junto con toda su carga. Debido a ese único evento, algo completamente fuera del control de Zenón o de cualquiera, este hombre tan adinerado se convirtió en pobre en un instante. Imagina que fueras Zenón. ¿Cómo reaccionarías si el trabajo de toda tu vida desapareciera por completo debido a la fuerza de la naturaleza? ¿Cuál sería la reacción adecuada? ¿Te enojarías? ¿Te pondrías triste? ¿Sentirías que la vida te ha traicionado? Para la mayoría de nosotros, estas serían reacciones normales, pero no para Zenón, el padre del estoicismo. Un pequeño cambio puede durar una eternidad, y un pequeño cambio en tu mentalidad puede desencadenar transformaciones más grandes y significativas con el tiempo. En su esencia, el estoicismo se define por la aceptación y la indiferencia. Después de leer las obras de Sócrates y otros grandes filósofos, Zenón creó y enseñó el estoicismo. Según él, aunque no tenemos mucho control sobre lo que nos sucede, sí tenemos control sobre cómo nos afecta, y debemos usar ese control con gran efecto. En lugar de lamentarse por la leche derramada, o en este caso, los bienes perdidos en el mar, Zenón se concentró en mantener la compostura, permaneciendo calmado y neutral a pesar de su difícil situación. Hoy en día, muchas personas ven inadvertidamente a los estoicos como individuos que no pueden ser quebrantados, personas que no suelen sucumbir a los extremos emocionales como la ira o la ansiedad. Pero la idea original del estoicismo era mucho más que eso. Más que una forma de describir a personas poco emocionales, el estoicismo era una forma de entender y describir el mundo, una forma de vida que ha perdurado durante siglos. La filosofía estoica puede aplicarse hoy de la misma manera que se aplicaba hace miles de años, y sus beneficios son igual de impactantes. El estoicismo nos permite procesar emociones negativas derivadas de experiencias negativas y convertirlas en pensamientos que nos dan una perspectiva única del mundo. La perspectiva lo es todo, y cada persona en el mundo tiene experiencias diferentes, por lo tanto, perspectivas distintas sobre las cosas. Como los estoicos se reunían, discutían y enseñaban filosofía en espacios públicos, su filosofía general era ampliamente conocida. Creían que los principios estoicos podían beneficiar a cualquiera, por lo que no tenía sentido ocultarlos detrás de las paredes de una escuela o los patios de un palacio. Como resultado, todos, desde esclavos hasta emperadores, podían aprender y convertirse en estoicos, y lo hicieron. Algunos de los estoicos más notables del mundo incluyen a Epicteto, cuyo nombre significa adquirido, ya que alguna vez fue esclavo, Séneca, un renombrado estadista, y Marco Aurelio, un emperador romano y uno de los hombres más poderosos que han existido. Los primeros estoicos practicaban lo que predicaban, evitando todas las formas de segregación y liderando la lucha contra la desigualdad. Incluso inventaron la palabra cosmopolita, que literalmente significa ciudadano del mundo. Cuando escuchamos esa palabra hoy, pensamos en ciudades como Nueva York, Toronto, Dubái o Londres debido a su diversidad. Esa era la unidad y el sentido de comunidad que los estoicos promovían. En la época de la fundación del estoicismo, las mujeres no podían estudiar filosofía, pero los estoicos estaban completamente en desacuerdo con esta idea. Musonio Rufo, el maestro de Epicteto, dijo una vez: no solo los hombres poseen una inclinación natural hacia la virtud, sino también las mujeres. Las mujeres disfrutan tanto como los hombres de actos nobles y justos, y rechazan los contrarios a estos. Si esto es así, ¿por qué sería adecuado que los hombres busquen y examinen cómo vivir bien, es decir, practicar la filosofía, pero no las mujeres? Incluso en una época en la que esto no era popular, las mujeres podían aprender libremente sobre el estoicismo y convertirse en estoicas. ¿Por qué tantas personas adoptan el estoicismo como una forma de vida? En un mundo lleno de giros inesperados, nuestras emociones pueden interferir con nuestras decisiones. En realidad, no nos entristecemos porque sucedan cosas malas, sino porque suceden cosas malas inesperadas. La lluvia es algo bueno. Ayuda a regar las plantas, provee agua para el ganado y mantiene el clima fresco y húmedo. Pero cuando una nube oscura te sorprende sin paraguas, nunca es una buena experiencia. Entonces, ¿por qué no comenzamos a llorar cada vez que llueve? Porque, aunque la situación sea desagradable, hemos aprendido a esperar la lluvia. Es algo inevitable,
no podemos controlar el clima. Aunque sea molesto, la lluvia pasa y la luz regresa. El estoicismo nos enseña que, de la misma manera, debemos esperar que todo lo malo que pueda suceder, sucederá. Imagina el peor resultado y encuentra tranquilidad al saber que podría pasar. Un ejercicio estoico conocido como incomodidad voluntaria está diseñado para aumentar los sentimientos de gratitud. Dormir en el suelo de tu cocina, tomar duchas frías cuando normalmente las tomas calientes, comer solo papas durante algunos días, son ejemplos de esto. Este ejercicio te ayuda a comprender que, sin importar qué tan difícil se vuelva la situación, sobrevivirás y posiblemente prosperarás si tu mentalidad es la correcta. Al enfrentar estas situaciones incómodas, preparamos nuestra mente para futuras adversidades. En el mundo actual, donde los anuncios constantemente nos bombardean haciéndonos creer que necesitamos lo último en tecnología, lucir de cierta manera o ganar cierta cantidad de dinero para ser felices, este mensaje es más importante que nunca. Entramos al mundo sin saber mucho de nada. Crecemos aprendiendo cosas en casa, en la escuela y observando el mundo por nosotros mismos. Muchas veces, estas tres fuentes de conocimiento nos enseñan de maneras diferentes. La pregunta es, ¿debemos internalizar todo ese conocimiento? Si lo hacemos, podríamos estar estableciendo expectativas poco realistas para nuestras vidas, lo que nos dejaría decepcionados e insatisfechos. Esa no es manera de vivir. En lugar de eso, debemos enfocarnos en mejorarnos a nosotros mismos, para nosotros mismos. Debemos hacer las cosas por nosotros y solo por esa razón. Añadir esperanzas externas o ataduras secundarias a nuestras acciones casi siempre conduce a la decepción. A menudo tratamos de llenar ese vacío con cosas externas, gastar todo nuestro dinero en un auto lujoso, una casa, o incluso formar una familia. A veces hacemos todo esto por su valor externo y no por su valor interno. Pero el estoicismo enseña que, si abordamos la vida de esta manera, ponemos nuestra felicidad en manos de fuerzas externas, fuerzas que siempre pueden fallar. Los autos casi siempre se descomponen, los desastres naturales pueden arrasar ciudades enteras, y las tasas de divorcio suben cada vez más. Incluso las cosas gratuitas en la vida tienen un costo, el costo del espacio, tanto físico como mental. Como escribió Séneca, aprender a vivir con menos creará espacio en tu vida para las cosas que realmente te importan. En lugar de eso, debemos basar nuestra felicidad en nuestro valor intrínseco como humanos y no en lo que tenemos o podemos adquirir físicamente. Debemos elegir hacer nuestro mejor esfuerzo para mantener la calma, sin importar lo que la vida nos arroje. Al final del día, no tenemos control sobre la mayoría de las cosas que nos suceden, pero sí tenemos todo el control sobre cómo reaccionamos a esas cosas. Ese es el principio de la dicotomía del control, el principio más importante de la filosofía estoica. En palabras de Epicteto, la tarea principal en la vida es simplemente esta: identificar y separar las cosas de manera que pueda decir claramente que son externas y no están bajo mi control, y cuáles tienen que ver con las elecciones que realmente controlo. Los estoicos enseñan que debemos aprender a separar lo que podemos controlar de lo que no podemos controlar. Necesitamos determinar nuestro valor no a partir de las cosas que no podemos controlar, sino de las que sí podemos. Perseguir metas es una buena cualidad, pero derrumbarse cuando las cosas no salen como planeamos es, desde el punto de vista estoico, inútil. Hacer videos para YouTube es, bueno, mucho más fácil que ser un emperador romano, pero aún así puede ser desafiante a veces. Primero, debes formar tu idea, lo cual toma mucho tiempo, luego investigar esa idea, desecharla porque no sirve, empezar de nuevo, escribir el guión, crear el video, editarlo, hacer la miniatura, el título, y todo lo demás antes de presionar subir. Todo hasta el punto en que haces clic en subir depende de ti. Sin embargo, una vez que presionas el botón, el poder cambia al algoritmo de YouTube. Aún así, mucha gente juzga el éxito de su canal de YouTube o cuenta de Instagram en base a cuántas vistas y suscriptores o seguidores tienen, métricas que, en su mayoría, están fuera de su control. Los estoicos enseñan que, en su lugar, deberías juzgar el éxito de tu trabajo según la cantidad de esfuerzo que pusiste en él, y no en el resultado de tus esperanzas externas. Confía en el proceso. Vivir con menos significa liberarte de las esposas sociales en las que esencialmente te has puesto.
Piensa en una persona que ha estado trabajando arduamente en su trabajo durante los últimos 6 meses. Ahora siente que merece un ascenso, así que se acerca a su jefe con su informe de rendimiento. El jefe le da las gracias, pero no le concede el ascenso, y él se va a casa pensando que debe ser malo en su trabajo. No considera que el jefe podría haber simplemente amanecido enojado, que alguien más podría estar mejor calificado en ese momento, o que tal vez la empresa simplemente estaba perdiendo dinero y no podía permitírselo. No sabe la razón, pero aún así está molesto. Si simplemente hubiera basado su valor en la calidad del informe de rendimiento que entregó, y hubiera seguido haciendo lo que estaba haciendo para ganar el ascenso que deseaba, podría haber sido mucho más feliz en general. Con la perspectiva correcta, su meta no habría sido disminuida, sino solo pospuesta. Es esta forma de reencuadrar tu mentalidad lo que es crucial. Un verdadero estoico no evalúa sus éxitos en función de las ganancias financieras de sus empresas, sino que encuentra consuelo en el hecho de que puede vivir una vida cómoda sin todas las cosas que el dinero puede comprar. Existen las 4 virtudes principales del estoicismo: sabiduría, coraje, templanza y justicia. La sabiduría es ser capaz de distinguir entre lo que es interno y lo que es externo, y la capacidad de elegir nuestra reacción ante las cosas que nos suceden. Como dijo Viktor Frankl, entre estímulo y respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder para elegir nuestra respuesta. Coraje, 2 palabras: persistir y resistir. La templanza, o moderación, es lo que acabo de hacer más con menos, decir más con menos palabras. Mientras Jeff Bezos y Elon Musk compiten en la cima de la lista de Forbes, los estoicos creen que el límite de la riqueza debería ser simplemente tener lo esencial, y luego tener lo suficiente. La justicia es la más importante de todas las virtudes. Instruye que nadie debería dañar a otro porque todos nacimos para ayudarnos mutuamente, para hacer el bien a los demás, y no solo a nosotros mismos. Nelson Mandela fue uno de los líderes africanos más famosos del mundo. Mientras luchaba contra el apartheid, fue sentenciado a cadena perpetua y permaneció en prisión durante 27 años antes de ser finalmente liberado. Cuando salió de prisión, fue elegido presidente de Sudáfrica, y muchas personas pensaron que iba a castigar brutalmente a todos los que tuvieron algo que ver con el apartheid o su encarcelamiento, pero, por supuesto, no lo hizo. A lo largo de su tiempo en prisión, Mandela leyó las obras de Marco Aurelio y aprendió muchos de los valores centrales del estoicismo, todos los cuales practicó durante toda su vida. En lugar de pedir venganza, Mandela instó a su pueblo a buscar lo contrario: relajarse y reconstruir. Enfatizó que el pasado ya estaba fuera de su control, y que lo único que podían hacer era encontrar una forma de avanzar y construir una nación mejor. Este es el camino del estoico. En la medicina moderna, el estoicismo está en el núcleo de procedimientos como la terapia racional emotiva conductual, REPT, y la logoterapia. La REPT ayuda a los pacientes a identificar patrones de pensamiento negativos que podrían estar causando problemas emocionales y conductuales. Te permite desafiar el razonamiento detrás de estos pensamientos negativos con lógica, y cuando te das cuenta de que muchos de ellos no tienen fundamento, puedes reemplazarlos con creencias más productivas y saludables. La logoterapia, por otro lado, se basa en el principio estoico de que los humanos están impulsados por un propósito. Incluso en las situaciones más oscuras, podemos llenar nuestras vidas de significado y felicidad al simplemente descubrir cuál es ese propósito. Sin embargo, como muchos sabemos, esto es más fácil decirlo que hacerlo. Es un proceso, como todo lo demás. Tenemos que reconfigurar la forma en que pensamos, deshacernos de lo viejo y dar paso a lo nuevo. Para resolver nuestros problemas de felicidad, debemos practicar el valor personal. Al redirigir nuestra definición de valor hacia las cosas que podemos controlar, podemos dejar de obsesionarnos con las cosas que no podemos controlar y, en general, llevar una vida mucho más feliz y satisfactoria. El estoicismo nos ayuda a navegar las tormentas pasadas y presentes hacia aguas más tranquilas y pacíficas. Y si nuestro barco se hunde y todos nos ahogamos, podemos encontrar paz en el hecho de que vivimos una buena vida, aunque no tan larga como esperábamos. Porque recuerda, todo tiene un final.